Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con nuestro libro y primero escuchamos una lectura. We listened to the lecture and page. Bueno, esta no la tienen en su libro, por eso la leímos, yo se las proyecté y es la que sigue, ¿ok? Dice Street party. Street Party. Tom read the invitation again. Come to our street party this Friday at 6 p.m. Everyone in the building will be there. But he didn't want to go. He didn't know anyone in his building. He wanted to live in his old neighborhood again. Tom looked through the pile of mail on the hall table. There was a letter for someone named Peter Adams. Tom put it on the table. I'll deliver it later, he thought. Ok, toda esta es la lectura que estuvimos escuchando. Y con esta contestamos la página que tenemos en nuestro libro. Ahorita se las pongo para que ustedes la puedan ver. Y los que no terminaron de contestarla, pues la contestemos y la tengamos ya lista también en nuestro libro. Es esta página, page number 9. Y el primer ejercicio era este de aquí. We need to match. Read, look at the picture, and match. Tom looked out the window and saw Hoops and Rebecca waving at him. He didn't know someone at the street party. Wait, said Hoops. My first name is Peter, but my nickname is Hoops. People usually call me Hoops because I love basketball. Tom gave the letter to Hoops. First, Tom tried apartment 302. A girl opened the door. Her name wasn't Peter Adams. It was Rebecca Williams. Ok, estas tres oraciones deben de ir con cada una de estas fotografías with the pictures y quedan de esta forma. Ok, ahí está la respuesta. Y ya por último estuvimos trabajando con esta parte de aquí. Estuvimos respondiendo. Did you live in the same house last year or have you moved recently? Bueno, pues podemos responder de esta manera. Si estamos en la misma casa, ok. Did you live in the same house? Yes. I live in the same house. Ok. Si no, se han mudado de su casa. Is there anyone new on your block or in your apartment building? ¿Hay alguien nuevo en tu cuadra o en tu edificio de apartamentos? Ok. Vamos a decir no. I don't have. O we, porque puede ser diferente gente. We don't have. Oops. Anybody. Oops. Anybody new on our block. Ok, que no hay nadie nuevo en nuestra cuadra. Y es más grande. Are you or is anyone else new at school this year? Este sí, dice que si hay alguien, que si tú eres alguien nuevo en la escuela o alguien más es nuevo en la escuela este año. Sí, tenemos nuevos compañeros, ¿verdad? Yes. We have 2 new classmates. Sí, tenemos 2 nuevos compañeros de clase. How can you be kind to a new person at school? Algunos de ustedes me dijeron playing with them. Esa me parece buena, el jugar con ellos. Yo aquí me equivoqué. Playing. Ok. Playing. Ok. Do you like meeting new people? Algunos luego me dijeron no. Que si les gusta conocer nueva gente. Ok. Pueden dejármelo así. Y esto fue lo que estuvimos haciendo, pero a mí por ahí se me pasó comentarles de la tarea. Creo que no la alcanzaron a copiar, que no es otra cosa más que estar practicando con el spelling. Tengo nuevos verbos que ahorita se los voy a dejar ya sea ahí en el grupo o ahorita se los pongo
aquí en el en este video, ¿ok? Déjenme ver si de una vez se los pongo aquí. Déjenme volver a compartir. Y sí, aquí está. ¿Ok? Y son estos. Están muy fáciles esta vez. Listo. Number 1, play. 2, cook, cocinar. ¿Ok? 3, cry, llorar. 4, talk, hablar. 5, hop. Ok, ese es como saltar, ¿sí? Pero saltar así como conejito. Ok, walk, caminar. 7, wash, lavar. 8, ride. Oops. And 9, clean. Y number 10, throw. ¿Ok? Esos son los verbos que vamos a estar trabajando para hacer el ejercicio del spelling. Están muy fáciles. Acuérdense cómo lo deben de hacer. Primero decimos la palabra play. Luego lo deletreamos P-L-A-Y. Y lo decimos otra vez. Play. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo. Yo me despido. Nos vemos el próximo Monday. Next Monday. Have a great weekend. You have a lot of days off. So, see you later, guys. Bye bye.